No, gracias a vos de verdad por aceptar y estar aquí con nosotros. Ujú. De verdad es un honor y quiero darte las bienvenidas y además de eso saludarte una vez más por tamaño trabajo que has hecho en toda Latinoamérica. No sé si sabes, pero aquí en Brasil es muy conocido también y hay demasiados centros católicos que siguen traduciendo a full todos sus videos por todas las partes. Sí, hay Lo lamento mucho. Ah, no. Sí, de veras así que conocí su trabajo por varios centros católicos, de centros más intelectuales de estudios católicos, que han difundido por todo Brasil sus videos de sus trabajos. Así que muchísimas gracias por participar. Me causó gracia cuando lo voy a contar ahora, cuando me preguntó si quería que le enviara una foto para el flyer, ¿no? Sí, Cuenta, es cuéntame. que para compartir a la gente, ya que estamos hablando de educación de hijos, de naturaleza femenina, de las diferencias entre hombres y mujeres, y fue muy chistoso porque para hacer el flyer yo pregunté al padre, gente, oye padre, ¿qué tal? Saludos, ¿tiene una foto que quieres que yo ponga en el flyer? Y el padre me dijo, oye, puedes sacar cualquier una de la internet. Y yo, híjole, cómo es diferente la naturaleza del hombre y de la mujer. Sácale cualquier una de la internet, porque yo que soy mujer y la vanidad, o sea, no saque nada de la internet, deja que yo te envío la foto así, súper con Photoshop, que me saque las ojeras y que todo. Me hiciste reír mucho. Bueno, pero aquí estamos, gracias a Dios, somos distintos y complementarios. Sí, totalmente. Quiero empezar con la primera pregunta, que esta iniciativa es mucho para regalar a los padres de familia y jóvenes principalmente algo un poco más tangible, algo que pueda al final de todo cambiar un poco la mentalidad que tenemos nosotros que somos padres de familia, que hay que luchar, pero ¿cómo? Entonces eso es muy importante porque todos nosotros tenemos las buenas intenciones, tenemos las ganas y queremos luchar, pero muchas veces no sabemos cómo o contra quién, cuál es la manera más prudente de hacerlo, cuáles son los medios. Y me encanta cómo hablas de las virtudes y me parece que hay aún adentro de nuestro universo latinoamericano hay demasiado interés de la parte de los católicos, de los evangélicos, de la derecha, como todos de los conservadores, en la política, muchas cosas en las políticas. Tenemos que elegir candidatos, tenemos que trabajar, tenemos que leer, pero poco se habla de cómo podemos nos desarrollar desde adentro primero para después llegar a un punto más alto como la política u otros en otras instancias mayores. Entonces, me gustaría saber qué son las virtudes y cuáles son la importancia de practicarlas, cómo desarrollar las virtudes, qué son ellas. Bueno, primero, gracias por invitarme, realmente, Sara. Nosotros no nos conocíamos, o sea, yo había escuchado alguna cosa tuya, honestamente, no, yo manejo redes sociales para publicar videos, pero no me da la vida, entonces no puedo rezar, leer, dar clases y todo y estar también en las redes sociales. Así que te agradezco, vi un poquito honestamente, antes de hacer el vivo ahora, y te felicito el trabajo que estás haciendo, ¿no? Después, en segundo lugar, saludo a toda la gente que está mirando. Acá hay un montón de gente. Yo, como no manejo mucho Instagram, bueno, saludo a toda la gente que está saludando también acá. Les agradezco. Feliz de Sagrado Corazón de Jesús. Hoy, junio, no es el mes del orgullo católico, en todo caso, el orgullo de Jesucristo, Dios y hombre. Entonces, bueno, feliz mes de Sagrado Corazón de Jesús. Y después, respecto a lo que me decías, a ver, creo que habría que distinguir en dos ámbitos, ¿no? Hay una vocación bien marcada de todos los hombres hacia la verdad, ¿no? Aun cuando estemos equivocados. La gente incluso que está en el bando contrario, hoy por hoy, porque está equivocado, por ignorancia o por... Yo creo que más que por malicia es por error, ¿no? Por error, está buscando hacer algo. Así que como cuando tú estabas en el ámbito del feminismo,
también pensaba que era bueno eso, nadie hace el mal por sí mismo. Es muy raro eso, es muy raro. Entonces, bueno, puede ser que se dé una excepción, pero normalmente la gente falta de formación. Y en ese ámbito, justamente para poder intentar buscar la verdad y el bien, que es a lo que nuestro corazón y nuestra inteligencia se inclina siempre, es necesario formarse previamente en un doble ámbito, en el ámbito de las virtudes morales y en el ámbito de las virtudes intelectuales, ¿no? Pero como no tenemos mucha idea, porque la formación nuestra en el catecismo fue un poco floja por lo general, tenemos que explicar qué cosa es una virtud, ¿no? Y hablo acá desde el punto de vista meramente natural. O sea, yo soy un enamorado de Aristóteles, que es el gran filósofo. Santo Tomás de Aquino lo llamaba el filósofo con mayúscula, ¿no? Bueno, y Aristóteles, que es pagano, que es del siglo IV antes de Cristo, decía que una virtud es un hábito, un hábito operativo bueno, un hábito operativo bueno. Entonces, un hábito operativo un hábito significa que algo que uno tiene, algo que uno posee, ¿no? En inglés decimos el verbo to have, tener, tener, hábito, viene de la misma raíz, ¿no? Habitus en latín, hábito es algo que uno posee, que eso como propio, ¿no? Operativo porque está en mí. Tiene su consecuencia en el exterior, pero está en mí. Y bueno, entonces, ¿cómo se logra ese hábito operativo bueno? Que también dice Aristóteles, termina engendrando en nosotros como una especie de segunda naturaleza. Alguien que decía, wow, yo antes era imposible que imaginarme que hoy iba a ser como soy, ¿no? Y hoy logré, finalmente, por medio de la virtud, ¿no? Por medio de un hábito, logré tal cosa. Hábitos, por ejemplo, físicos. Un hábito bueno es empezar a comer mejor. Entonces, si uno está gordo y quiere bajar de peso, tiene que cambiar la alimentación, tiene que tener un hábito alimenticio. Bueno, lo mismo pasa para el ámbito de la vida, si queremos, del espíritu, de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia. Hay virtudes o sea, hábitos operativos buenos, que perfeccionan mi inteligencia y hay hábitos operativos buenos que perfeccionan mi voluntad. Por ejemplo, perfeccionan mi inteligencia si yo logro tener mayor prudencia. Y entonces, antes de hacer alguna cosa, consulto. Antes de actuar, pienso. Antes de actuar, me acuerdo cómo me fue en el pasado, en la memoria, a ver si me fue bien, me fue mal. No. Bien. Hábitos operativos. En cuanto a la voluntad, por ejemplo, pueden ser la virtud de la templanza, el aprender a comer mejor, el aprender a dominar mis instintos o mis pasiones que están desordenadas, bueno, en fin. Y ese hábito se adquiere desde el punto de vista natural. Esto es filosofía pura, ¿eh? No tiene nada que ver con, podemos ser ateos acá, perfectamente. Se adquiere de modo normal por medio de la repetición de un acto. Repetición de un acto bueno hace que yo vaya logrando en mí una virtud, ¿no? Un hábito operativo bueno, tanto en lo intelectual como en lo volitivo, en la voluntad. Bien, para todo esto hace falta una educación. En la práctica, yo no sé si tienes familia, ya o no tienes familia, Sara. ¿Tienes hijos o no? Sí, tengo un niño de casi 8. Bueno, te felicito. Entonces, el único modo de ir educando a los hijos es enseñándoles a practicar hábitos, porque de ese modo es que uno educa a hijos fuertes y no suavecitos y no endebles. Educa a hijos que tengan una voluntad férrea y una inteligencia clara. Bueno, y eso se hace por medio de las virtudes naturales. Esas virtudes naturales, termino y corto, si encima uno es cristiano y está bautizado, son coronadas por la gracia, ¿no? Por el Espíritu Santo, decimos, y comienzan a transformarse en virtudes hasta infusas, que van ayudando a esas virtudes naturales para que uno comience a trabajar no solamente a fuerza de remos, como si uno tuviera un remo en el barco, en el agua, sino que permitiésemos que en una vela, una tela, soplara esa vela y me hiciera avanzar más rápidamente. Y esas son las virtudes llamadas infusas o sobrenaturales. Entonces, resumiendo, para poder ser feliz, porque este es el fin, hace falta practicar las virtudes. Y para poder practicar las virtudes, hace falta fortalecer mi inteligencia ante los errores, ante las mentiras, y mi voluntad ante las pasiones o los vicios que tenemos muchas veces desordenados. Punto.
Y eso es muy importante, como la gente tiene que aprender en esta cosa de dar la batalla, de dar la guerra, es de empezar desde el principio. Entonces, muchas veces la gente quiere empezar por el camino reverso. Entonces, es muy difícil elegir un presidente, es muy difícil hacer una gran marcha pro vida, pro familia, todos los meses para salir a calle, pero no es, o sea, no digo que no es difícil, pero yo creo que hay un orden, como un tipo de jerarquía que debemos seguir antes de empezar a cambiar el mundo. Tenemos que empezar a trabajar primero adentro de nosotros. Yo constantemente, por hablar mucho con los jóvenes, tener este contacto muy cercano, yo constantemente veo muchas chicas que son pro vida, que dan la batalla, que se meten en la calle, en protestas, en marchas pro vida, pero siguen tomando anticonceptivos. Ay, porque es que no quiero ser mamá ahora. Entonces, mira, está haciendo a eventos pro vida, obvio, porque está en contra del aborto, pero todavía no está lista para abandonar un hábito que la verdad es un vicio, que te conduce a un mal, a un camino de mal. ¿Cuántos son los chicos, los jóvenes hoy que son pro familia, que dan la batalla, pero que están en el vicio de la pornografía? Entonces, antes de empezar a la lucha por fuera, ahí en el mundo, hay una batalla que los padres han que se atentar y los jóvenes han que se atentar, que es por dentro, por adentro de nosotros. Y eso es muy importante, porque ¿cómo vamos a cambiar el pensamiento de alguien que tiene una opinión contraria si todavía ni siquiera podemos aún conducir nuestra propia voluntad a un camino de bien? Entonces, hay un orden que hay que ser seguido. Y en este orden yo siempre digo, padre, que a los padres de familia hay que atentar para el ejemplo. Entonces, muchas veces los padres están como demandando de los hijos un buen comportamiento, eso, todo, pero muchas veces nosotros como padres faltamos también como buenos ejemplos. Entonces, muchas veces queremos que nuestros hijos puedan, cosas triviales del día de un joven, arreglar su cuarto, pero ¿cómo vamos a pedir? Vamos a gritar, entonces hay que desarrollar algunas virtudes que son muy interesantes, como las virtudes cardenales que usted puede hablar un poco más de eso, que es la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, y cómo podemos utilizar este desarrollo personal de virtudes adentro de nuestro hogar. Correcto. Te agradezco. Mira, empiezo con una cosa que trato de siempre contar. El santo cura de Ars, un gran sacerdote francés de 1800, decía esta frase que después la va a tomar un teólogo francés que es el padre Voilan, en un libro que siempre recomiendo yo, ¿no? Que es muy cortito, y era el libro de cabecera del Papa San Pío X, por las dudas recuerdo. El libro se llama El alma de todo apostolado. Y en este librito, que se consigue en internet gratuito, en PDF, este sacerdote decía que, hablando de los curas, de los padres, ¿no? Decía, a un sacerdote santo le corresponde un pueblo piadoso. A un sacerdote piadoso le corresponde un pueblo virtuoso. A un sacerdote virtuoso le corresponde un pueblo honesto. A un sacerdote honesto le corresponde un pueblo impío. Porque terminaba diciendo, siempre hay un grado más bajo en la vida espiritual que uno comunica al prójimo. Normalmente es así. Yo esto lo uso para la familia, para los papás. A papás santos, hijos piadosos. A papás piadosos, hijos virtuosos. A papás virtuosos, hijos honestos. A papás honestos, hijos impíos. ¿Por qué? Porque siempre intentamos nosotros, como decías recién, buscar que los hijos sean realmente lo mejor.
mejor que uno, supongo yo. Si yo tuviera hijos, supongo que querría lo mejor, ¿no? Y uno lo busca con todo amor para las almas que Dios te encomienda, ¿no? Pero si uno no da el ejemplo de eso, si yo hablara mal, si yo mirara mal a una mujer, si yo tratara mal al prójimo, ¿cómo voy a predicar yo después eso, las virtudes? ¿No? Porque es como dice el refrán, es como el padre Gatica, que predica pero no practica, ¿no? Es un dicho que existe en español, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, primero la primera conversión, el primer mundo que hay que cambiar es el propio, el mundo interior. La primera conversión es la mía. ¿De qué le sirve, dice Jesús, de qué le sirve ganar al hombre todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué me serviría a mí, dice San Pablo, haber convertido al mundo entero si yo después me hubiese condenado en el infierno? La primera alma que tengo que salvar es la mía. Entonces, por eso, la mayor fuerza que uno tiene que poner es en la propia alma, no de modo egoísta, pero sí de modo que yo tengo que salvarme, y salvándome, salvo al resto. Bien, ahora vamos al tema de lo que decía respecto de las virtudes cardinales, ya que estamos en un examen de catequesis, y está muy bien, me encantan los exámenes de catequesis. Las virtudes cardinales son cuatro, a veces les olvidamos: justicia, templanza, prudencia y fortaleza. Si alguno quiere ver de qué tratan con mayor profundidad lo que voy a decir ahora, hay un libro muy, pero muy bueno del padre Antonio Rollo Marín, llamado así Teología de la Perfección Cristiana, un libro muy bueno, y otro llamado Teología Moral para Seglares, para laicos, digamos, ¿no? Dos libros sencillos. Las virtudes cardinales son como esas virtudes, dice Santo Tomás, que son como las que te abren las puertas. Cardinales significa en latín, cardinal significa como bisagra, como que te abren la puerta, ¿no? Y entonces son las madres de varias virtudes, virtudes morales. La templanza es aquella virtud que intenta regular en nosotros nuestros instintos de la comida y de la sexualidad, o sea, de la alimentación y de la sexualidad. Por eso, bajo la virtud de templanza se encuentran, por ejemplo, la virtud de la castidad, de la pureza, en fin, de la paciencia también. Bueno, la ira va contra la templanza. La virtud de la justicia es aquella constante y perpetua voluntad, dice Ulpiano, de darle a cada uno su derecho, lo que es propio, lo que es suyo, ¿no? Por lo tanto, de la virtud de la justicia van a depender después muchísimas otras virtudes respecto del prójimo, respecto de la piedad con Dios, ¿no? Hacia arriba, hacia el costado, ¿no? Hacia abajo, la justicia distributiva, si uno es papá, mamá, si eso no, justo, no con sus hijos. La virtud de la prudencia, que es aquella que nos hace pensar en los medios para alcanzar el fin. La recta utilización de los medios para alcanzar el fin que yo me estoy proponiendo. Y por último, la virtud de la fortaleza, que es aquella que me hace a mí resistir ante las cosas duras, difíciles que nos tocan vivir, o avanzar, atacar, digamos, ante un bien que es arduo, que es bien arduo. Y esas cuatro virtudes, digo, entonces estoy haciendo una cosa muy elemental, muy sencilla, de estas cuatro virtudes dependen después todas las virtudes que uno conoce. La humildad es hija de la templanza, no sé, cualquiera que uno se imagine, la virtud de la mansedumbre, la virtud de la pureza, dijimos recién, la virtud de, no sé, lo que uno se le ocurra. Si uno quisiera profundizar un poco más, el catecismo te explica lo elemental, pero si uno va a estos autores, como dije recién, o si quieren más todavía, a la segunda parte de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino se encuentra todo el Tratado de Virtudes muy bien explicado. Sí, y son herramientas demasiado poderosas, no solo para que podamos lograr una mejor atención y formación a nuestros hijos, pero también a nosotros. O sea, las virtudes son las que pueden regular nuestro camino hasta la salvación. Aprender sobre las virtudes como padres de familia es uno de los mayores regalos que podemos dar a nuestros hijos, tanto en la manera de nos portar con ellos, tanto como enseñarlos y ser modelos virtuosos a ellos. Lo que me lleva a mi próxima pregunta, padre. ¿Cuál es la importancia de un matrimonio, de un buen matrimonio, un matrimonio sano en el desarrollo de los hijos?
Oh, mira, hay un gran dominico argentino que fue Fray Petit de Murat, un sacerdote santo, decía que la educación de los hijos empieza 20 años antes de que los hijos nazcan. ¿Mm? Es decir, que empieza con la formación de la mamá, del papá, antes, incluso antes de conocerse, y a su vez también va a depender mucho de la elección que se haga. ¿Mm? Porque es fundamental. O sea, hay dos elecciones fundamentales en la vida del hombre. Si lo de uno va a ser la vida matrimonial, ¿m? O la vida quizás religiosa, sacerdotal, pongámosle la vocación grande, y después, dentro de la vida matrimonial, en el caso de que uno eligió la vida matrimonial, es elegir contra quién, digo, con quién casarse, ¿no? Porque eso es muy importante, de eso va a depender la felicidad propia y muy probablemente la felicidad de los hijos, ¿no? La santidad propia y la santidad de los hijos, ¿no? Por eso es que el noviazgo antes del matrimonio es un periodo de conocimiento limitado. Un periodo de conocimiento limitado. ¿Por qué limitado? Porque totalmente uno se va a entregar en el momento del matrimonio, ¿no? Si alguien no tuvo la posibilidad de vivir la castidad hasta el matrimonio, se arrepentirá, se confesará. Bendito sea Dios que nos permite arrepentirnos y que nos da el hermoso sacramento de la confesión, pero uno buscará de vuelta eso, preservarse, preservarse. Mientras tanto, en el noviazgo buscará realmente que la otra persona, no solamente que sea lindo, que sea linda, que sea inteligente o no, esas cosas, buenísimo, sí, obviamente. Tiene que haber una atracción física dentro también mismo del noviazgo, si no, a su vez también, dentro del matrimonio mismo, la mujer tiene que seguir gustando al varón y el varón gustando a la mujer. Uno no puede descuidarse. Aún, no, yo soy católica, ya me casé, ya lo tengo agarrado, entonces, no, a veces pasa esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, dentro mismo del noviazgo tienen que intentar elegir a alguien que lo ayude a uno a llegar al cielo. Y en el matrimonio mismo, también hay que saber que uno para el otro puede ser una, un, como un barrilete que te va a llevar al cielo o un ancla que te va a llevar abajo. ¿Mm? Eso es el marido para la mujer y la mujer para el marido. Una ayuda adecuada mutuamente. Bien, muchas veces sucede que los matrimonios no son bien pensados antes de casarse. Por eso, bueno, yo he tomado esta decisión hace muchos años. Yo no caso a nadie como sacerdote que yo antes no conozca. ¿Por qué? Porque muchos se van a casar por la iglesia, matrimonio, no sabiendo demasiado cuáles son ¿cómo decir? ¿Cuáles son los requisitos o el compromiso que está llevando adelante? Por ejemplo, antes recién mencionabas el tema de los anticonceptivos, ¿ok? ¿Cuánta gente hoy, lamentablemente, que se casa por la iglesia y al momento de casarse por la iglesia dice yo me comprometo a tratar de ser fiel a la comunicación de la vida, no colocando ningún método artificial para... Y firman como si fuera un formulario del impuesto, ¿no? De los impositivos, ¿no? Pero no, o sea, uno, si no está de acuerdo, mejor no casarse por la iglesia, ¿no? Sí. Es un sacramento, no están jugando con eso. ¿Ok? Bueno, entonces, para tu pregunta, yo creo que el matrimonio es un sacramento lindísimo, que de hecho nos dejó nuestro Señor Jesucristo, y que sirve para que marido y mujer puedan irse al cielo, ¿no? Si se hace buen uso de él, si se elige bien, ¿no? Pero también puede servir, lamentablemente, para volver la vida imposible al otro. ¿Mm? Volver imposible al otro. Si uno se dio cuenta que se casó y se casó mal, bueno, pero bueno, sí, cuando estaba casándome pensaba que era el hombre o mi mujer, y bueno, y intentaré santificarme en el estado de vida que estoy con el que tengo al lado, como Santa Rita con su marido, Santa Rita de Casia, ¿no? Que terminó convirtiendo a su propio esposo, o al revés, el esposo convertido a su mujer. Para mí, acá doy un consejo a los varones, ¿no? Elijan una buena mujer para casarse, porque es la mujer la que normalmente va a educar a los hijos y sobre todo los va a educar en la fe. Sí. ¿Mm? Si el marido es un santo, pero la mujer es un desastre, y estás en el horno. Está muy difícil.
Sí, precisamente. Y es dentro de la buena formación del matrimonio que podemos regalar tantos ejemplos a nuestros hijos. Vemos, por ejemplo, muchos me preguntan, ¿qué puedo hacer para que mi hija pueda crecer en la feminidad? Bien, sé una madre femenina. Entonces, empieza por ti. Entonces, muchos me preguntan, ¿qué libros puedo leer para que mi hija se aleje del feminismo? Oye, antes de leer un libro, espera, vamos a analizar nuestra propia conducta mientras padres. Entonces, si tus hijos están buscando un camino de salvación afuera de la familia, hay que cuestionar por qué no con la familia. Porque muchos de estos jóvenes buscan en estos movimientos progresistas de ideología de género, de feminismo, de movimiento negro y todas estas cosas, un pertenecimiento, una especie de participación de un grupo que quiere sentirse amado, acogido. Y hay algo, padre, que me llama la atención. ¿Qué es lo que se pasó conmigo? Que es muy bonito. Muchos de estos jóvenes lo hacen por un sentimiento, por una virtud increíble que es la caridad. Muchos quieren sumarse a estos grupos porque creen en estas ideologías y quieren, no, pero esto está mal. Yo tengo que luchar en contra del sistema porque no quiero que los otros sufran este tipo de opresión. Y este sentimiento es muy bonito de los jóvenes, pero los primeros que habrían que percibir eso en ellos son los padres. Entonces, hay que cuestionar, ¿por qué mi hijo quiere cambiar el mundo fuera de la familia y no con su familia? Entonces, si yo quiero que mi hija sea una mujer más adelante femenina, yo tengo que ejercer mi feminidad adentro del hogar. Entonces, yo no estoy diciendo, para peinarse de una manera o estar siempre maquillada. No, yo estoy diciendo de la manera de hablar con amor, hablar con cariño, de traer la belleza para todas las relaciones, la belleza para el hogar, de traer una relación tranquila, el amor, el cuidado. ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo sea un buen hombre? Hay que tener un buen papá. Claro. Entonces, el papá va a conducir en este proceso. Y al revés también, ¿cómo mi hija puede elegir un buen novio? Ella va a elegir basado en las experiencias de ver cómo su padre trata a su madre. Si el padre es un tremendo caballero, trata a su esposa como una reina, la quiere mucho, la besa, la abraza, la trata como realmente se debe tratar una esposa. Ninguna hija va a buscar en un novio algo diferente de eso. Entonces, mira cómo esto es importante para el desarrollo de los hijos, ¿no? Sí, y una cosa quizás que sirva. Yo hace 20 años, sí, o más, que estoy siempre con jóvenes en colegio. Estoy habitualmente todos los días. Bueno, cuando tengo tiempo hago las cosas que la gente sabe por internet. O escribo. Bueno, y volviendo de vuelta a Aristóteles acuñó una frase que todos conocemos, seguramente, cuando define al hombre. Aristóteles decía que el hombre es un animal político, ¿no? Y cuando dice que es un animal político, la primera cosa que se nos viene a la cabeza es, va al partido político, va a hacer las manifestaciones. No. No se refiere a eso Aristóteles. Aristóteles, la palabra político para Aristóteles es que es un animal social, un animal gregario, un animal que se realiza en la polis, en la ciudad, en la comunidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando los niños van creciendo y van llegando a esa etapa conflictiva, a esa enfermedad que dura 3 o 4 años, que se llama adolescencia, ¿no? Bueno, necesitan pertenecer a un movimiento, necesitan pertenecer a una tribu, ¿no? Es normal, todos pasamos por ese momento, todos. A mí me gustaba ser de la tribu de los skaters, andamos en la época del skate, ¿no? Bueno, en fin, o de un equipo de fútbol, o de lo que sea. O sea, necesitamos pertenecer a un grupo, necesitamos la contención, sobre todo en ese momento. Por lo tanto, no basta con darle el papá o la mamá el ejemplo. Está muy bien, está perfecto.
Perfecto. Pero hace falta ejercitar las virtudes intelectuales, ser inteligente en este caso, para intentar darle un hábitat virtuoso a los hijos. Si yo le doy un súper buen ejemplo en casa, pero después mi hijo está 8 horas al día en una escuela que es un desastre, donde le meten ideología todo el tiempo en la cabeza, donde le enseñan vicios más que virtudes, donde se va juntando con otros jóvenes que comiencen a tener malas influencias, comienzan a ser una mala influencia, es casi un milagro que ese chico o esa chica surja como un Santo Domingo sabio, digamos, una flor en el medio de un desierto. Es muy difícil, es muy difícil. Por lo tanto, hay que ser inteligente y hay que intentar buscar a los hijos que uno tiene ya desde pequeños ambientes, hábitats, tribus, para que el día de mañana, cuando tengan que elegir amigos, o tengan que elegir novia, o tengan que elegir novio, no vaya a ponerse de novio con el primer idiota que pase, o con la primera tonta que se le aparezca por la vida, porque si no, perdiste. Entonces, hace falta ir, ¿cómo te puedo decir? Como guiándolos a los hijos con buenos matrimonios, con buenas amistades, para que vayan teniendo ellos también un círculo que les ayude en ese momento difícil de la toma de decisiones respecto de la propia personalidad, cuando es la adolescencia, digo yo, de que se vayan cuidando mutuamente. Si no, es casi imposible. Sí, totalmente. Es enseñarnos exactamente lo que yo estaba hablando ayer con Luis Farage, que es hacer verdaderamente libres, ¿no? La capacidad del individuo de elegir las cosas buenas, de elegir el bien, saber lo que es el bueno, el bien y elegir este camino. Identificar adentro de tantos males, de tantos vicios, ese es el bien. Me cuesta más, es más, me duele más, pero ese es el bien. Entonces ahí lo voy a elegir. Entonces, es trabajar todos los días. Esa es la cuestión de la virtud. Es un hábito. Y un hábito es necesario constancia. Es necesario tener la capacidad de todos los días, mismo a contragusto, hacerlo y hacerlo. Es difícil, pero al final creo que la compensación es buena. La compensación se llama cielo. Entonces, creo que es algo bueno, ¿no? Es algo muy parecido, yo hago la analogía con la vida física. Para cualquiera de nosotros que hace o hace gimnasia, al principio cuando hace mucho tiempo que no haces gimnasia y empezás a hacer o pesas o vas a correr o hacer flexiones, te duele todo, estás destruido, no puedes ni moverte, cuando mueves el brazo te duele, caminas las piernas las tenés durísimas, pero después ese ejercicio, ese hábito, como decía Aristóteles, se va haciendo hasta placentero y se va haciendo fácil, ¿no? Bueno, al principio nos cuesta, después es fácil. Sí. Oye, padre, yo recibo muchos mensajes de personas, especialmente de madres que tienen hijas feministas o hasta mismo de mujeres feministas que se vienen a mi página. Siempre decir que la Iglesia Católica siempre ha sido históricamente la gran opresora de las mujeres, que el gran mal de la mujer se llama Iglesia Católica Apostólica Romana, que la Iglesia es el pilar de la opresión de las mujeres. Y a mí me gustaría aprovechar la oportunidad para que pudiera aclarar eso, que es verdad que la Iglesia siempre ha oprimido a las mujeres. Bueno, a ver, es una cosa que es habitual, que siempre esas críticas son cansadoras, pero bueno, vale la pena responderlas. El planteo habitual del movimiento radical del feminismo, ¿no? Es que la Iglesia ha siempre dejado a la mujer en un papel inferior, ¿no? Que no le ha dado el papel importante que tiene que ser. Entonces, por ejemplo, no le permite ser sacerdotisa, por ejemplo, no le permite predicar en la misa, no le permite tomar cargos importantes a nivel de la jerarquía de la Iglesia, en fin, bueno. La primera cosa que uno tiene que responder es que si vamos a lo más sagrado que tenemos acá en la tierra, que es, por ejemplo, la Eucaristía, la Santa Misa, ¿no? En el mismo canon de la misa, el canon de la misa son las oraciones que se rezan en el misal, que el cura reza en el libro, se llama misal. En el canon más antiguo y más tradicional, si queremos, que hoy se llama la plegaria eucarística número 1, se cita en la misa, ni más ni menos,
que a las primeras mártires de la iglesia en cada una de las misas de modo obligatorio. Por ejemplo, Inés, Cecilia, Anastasia, se encuentran, los que hayan escuchado alguna vez el canon de la misa, son algunas de las mártires, hay más, que se citan en el canon de la Santa Misa. También se olvidan, por otro lado, que yéndonos incluso mucho más atrás de la Santa Misa, Dios quiso venir al mundo no por medio de un ovni, ¿no? Un objeto volador no identificado, no apareciendo un día para otro, no con una irrupción de un volcán, quiso venir por medio de la mujer, algo que el hombre no pudo hacer. O sea, el hombre hasta el día de hoy, por más que sea travesti, no puede tener hijos. No se logra nunca eso todavía. Y nosotros decimos a esa mujer que es la madre de Dios. A la Virgen le decimos en cada Ave María, Santa María, Madre de Dios. Una discusión que viene ya del concilio de Éfeso, por aquella época, cuando se planteaba si María era madre o no de Cristo, madre de Dios, de qué. No, se le llamó Madre de Dios todavía. Entonces, que la mujer tenga un papel en la iglesia, por ejemplo, que no pueda ser sacerdotisa, no es por una especie de capricho de la iglesia. Es un capricho de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre en todo caso. Digo capricho entre comillas, ¿no? Irónicamente lo digo. Que él quiso dejar a 12 varones para ese ministerio sacerdotal como venía ya siendo el Antiguo Testamento con el sacerdocio del Antiguo Testamento. Pero que yo no pueda estar embarazado siendo varón, no tiene por qué hacerme sentir a mí discriminado por las mujeres. Que yo no tenga la capacidad como varón de hacer un montón de cosas y de pensar en un montón de cosas al mismo tiempo, no me hace a mí inferior a la mujer. Es simplemente, Dios nos dio modos distintos de ser. Y esta guerra estúpida, sin sentido, de querer contraponer al varón contra mujer, es una dialéctica más de lo que hoy vemos en el mundo postmoderno, que el marxismo ha utilizado, el llamado marxismo, si queremos, cultural, ¿no? Que hoy nos oponen, varón contra mujer. Mañana va a ser otra cosa, porque esta moda está pasando. La ola feminista, como todas estas olas que son modas, ¿no? Son modas, también va a pasar, ¿no? Y lo que va a quedar, lamentablemente, es que chicas que en su momento adhirieron en su adolescencia o en su adolescencia de los 30 años, porque hoy la adolescencia dura mucho más tiempo que antes, se van a dar cuenta que se quedaron sin, como decimos en Argentina, nunca mejor dicho, sin el pan y sin la torta. Bueno, lo digo hasta en un doble sentido. Se van a quedar sin un marido y tampoco sin lo otro, sin una pareja de una lesbiana, digamos, ¿no? Y se les va a pasar el tren y no van a poder tener familia y no van a poder conseguir un hombre, porque el hombre va a buscar siempre una mujer que normalmente intente tener hijos, ¿no? No una de que ya se le fue el tiempo y ya no sirve para ser mamá. Bueno, ¿a qué iba con todo esto? A que es falso, y es falso en la historia, que la iglesia haya dejado a la mujer en un papel de segunda. El ejemplo más grande lo tenemos en la cruz, que nuestro Señor dejó a San Juan y le dijo, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo. Nos dejó en la figura de San Juan Apóstol a su propia madre. Totalmente. Y es una afirmación tan falsa que en todas las escrituras, en toda la tradición de la iglesia, es tan bonito ver el rol que la mujer desarrolla, porque es un rol muy bonito. ¿Cuántas son las mujeres en las escrituras que que nos pueden inspirar mucho más de que cualquier diputada feminista o cualquier cantante feminista? Hay un libro muy, muy lindo que yo recomiendo, que es de Alice von Hildebrand, que es El privilegio de ser mujer, donde ella cuenta muy bien cómo Dios ama a las mujeres. Mire que el primer testigo de la resurrección fue una mujer. De entre tantas personas que ahí estaban presenciando a toda la pasión de Cristo, fue una mujer que rompió ahí el cordón de los soldados para ayudar a Cristo en su rostro. O sea, tan bonito el rol que ejerce la mujer. Y si hoy, yo siempre digo a muchas alumnas que tengo, si hoy la mujer tiene alguna dignidad en este mundo, no fue por supuesto, no fue por el mundo pagano, sino por la dignidad que el cristianismo ha brindado a la mujer.
por intermedio de Santa María, Madre de Dios, por intermedio del propio modus operandi de qué es ser un cristiano, de amar al prójimo, de la dignidad que Jesús, que Dios Santo ha brindado a la mujer. Dignidad esta que en el mundo pagano la mujer no la tenía, ni en Roma, ni en Grecia, ni en cualquier lado. En la antigüedad las mujeres eran tratadas peor de que un caballo. ¿Cómo era el nombre de este emperador que nombró su caballo como diputado, Nerón. como senador? Sí. Nerón. Así que, y eso no se pasaba con las mujeres, ¿no? Es una gran verdad. Hay un libro que yo leí cuando estaba empezando en la facultad de leyes, de derecho, de Fustel de Coulanges, se escribe, Fustel de Coulanges, un gran historiador, antropólogo francés, que se llama La ciudad antigua. La ciudad antigua. Y ese libro, en 2 o 3 páginas, va explicando cómo era en la antigüedad la institución del matrimonio, la institución de la mujer, la institución de la educación. Entonces, explica que hasta el cristianismo, la mujer era, sobre todo para el Imperio Romano, era una propiedad del papá, si todavía no estaba emancipada, no estaba casada. No, Calígula fue, no Nerón, perdón, Calígula, no, ahí nos apuntaron. Era una propiedad del papá, o cuando se casaba, era propiedad del marido. Ahora, cuando uno se vaya al Nuevo Testamento, a la nueva ley, a la nueva alianza, nueva y última y eterna alianza, San Pablo nos va a decir, en Cristo Jesús ya no hay ni esclavo ni libre, ni judío ni griego, ni hombre ni mujer. Somos todos uno en Cristo Jesús. Y comienza entonces a partir de ahí la dignidad de cada una de las personas. Y ese es el respeto que uno tiene que tener en cuanto a la dignidad de la persona, aun si esa persona es enemiga. ¿Ok? Si esa persona es enemiga, porque Jesús nunca dijo que no íbamos a tener enemigos. Dijo que los íbamos a tener, pero había que amarlos. Yo voy a amar a ese enemigo, aunque esté en el bando contrario, equivocado, pero voy a respetar siempre su dignidad, ¿no? Pero nunca voy a respetar, porque no hay que hacerlo, su movimiento, su lobby o su idea que es contraria a la verdad, ¿no? Bien, entonces la Iglesia es la gran, si queremos, la gran protectora de la mujer. Por eso cuando uno escucha como alguien que ha estudiado historia y escucha que alguien dice así tan libremente de cuerpo, no, la Iglesia ha sido la explotadora, la opresora de la mujer, te da por un lado una rabia y por otro lado una gran tristeza, porque digo que gratuitamente esta gente ignorante dice palabras al viento. Sí. Sí. Y padre, yo veo que hay como que un engaño de muchas chicas bien intencionadas que no estudian, no buscan, y muchas veces con tantas ideologías que nos llegan, tanta información que el joven consume, acaban por escuchar, tragar y después reproducir. Entonces me gustaría que pudiera aclarar, ¿es posible ser católica o cristiana en general, ejercer el cristianismo y ser feminista al mismo tiempo? ¿Es posible? Es que, a ver, yo entiendo que mucha gente con muy buena intención, ha intentado comenzar a militar en los movimientos feministas, no buscando el mal. Yo soy un convencido de esto, no soy un platónico, ¿no? Pero platónico en el sentido propio de la palabra. Platón pensaba que nadie hacía el mal de modo voluntario. Sí, hay un mal que uno lo hace de modo voluntario, por eso lo llamamos pecado, ¿no? El mal voluntario. Pero sí, mucha gente comienza con estos movimientos buscando el bien, buscando hacer algo, como decíamos, bueno, vamos a tratar de salvar a aquellas mamás que se encuentran en situación de embarazo para que fueron violadas, pobre gente, entonces vamos a apoyar las causas del aborto, porque pobres mujeres que tienen que ir a un lugar clandestino, esas mujeres no están buscando el mal primero del bebé, están buscando en todo caso el bien de esa mamá. Sí. O sea, no se dan cuenta que buscando supuestamente el bien de esa mamá, terminan haciéndole un mal a esa mamá y al hijo de esa mamá. Bueno, pero ¿qué sucede? Cuando uno se empieza a dar cuenta que hay una verdad y hay un error, o si queremos, hay una verdad y una mentira, la mentira es cuando es una falsedad voluntaria, no queda otra opción, cuando yo me di cuenta que 2 más 2 son 4, que decir, yo no puedo seguir diciendo 2 más 2 son 5.
Primero es un tema de acá, de la inteligencia, darse cuenta del error, ¿no? Hay mucha gente que después de pasar el momento de la pasión, sí, el frenesí del movimiento, vamos adelante, el feminismo, bla, 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 se da cuenta que, bueno, está equivocada. Entonces esto no es el lugar por donde venía. Pero hace falta ahí no solamente una cosa de la inteligencia, hace falta una cosa de la voluntad para que uno se humille, porque es difícil humillarse, decir, esto estuvo equivocado. Es como si me dijeran ahora, me dijeran, si Sara me convenciese de que Dios no existe. Y yo en mi cabeza entiendo, wow, Sara tiene razón, Dios no existe. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer como padre Javier? Tengo que humillarme y decir, todo lo que yo enseñé, todo lo que yo dije, toda mi vida, no tuvo ningún sentido, ¿no? O sea, exigiría un enorme esfuerzo y una enorme humillación de mi parte. Bien, como sabemos que todo eso es falso y lo otro, lo que decíamos antes, es lo verdadero, una mujer que plantea la militancia en el feminismo tiene que también preguntarse si esto que estoy recibiendo, como una especie de tragá, porque me está metiendo por la cabeza, esta propaganda que me están dando, esta doctrina que me están dando, ¿es o no verdadera? Como también está perfecto que uno se le pregunta respecto de su propia fe. O sea, no tiene nada de malo que uno investigue sobre su propia fe. Eso se llama teología. Santo Tomás de Aquino, ya que lo mencionamos antes, comienza la suma teológica preguntándose si Dios existe o no existe. Entonces, y no es que sea ateo, no, comienza a demostrar la existencia de Dios preguntándose todas las objeciones posibles que hay para que Dios no exista y después respondiéndolas. Bueno, si una mujer se da cuenta que es feminista y dice, wow, esto no es así, ¿por qué? Porque el cristianismo, el catolicismo me enseñan otra cosa, o la Biblia, palabra de Dios, me enseña otra cosa, me tengo que yo poner a pensar y a sopesar, y si me doy cuenta que estoy errada en el caso de una mujer feminista, debo hacer ese acto de honestidad intelectual para cambiar de rumbo, ¿no? Bien, a la pregunta entonces, una mujer que se dice católica o se dice cristiana y quiere a su vez decirse feminista, es como una especie de contradicción interminis, decimos en filosofía, es como un círculo cuadrado, porque se van a entrar a dar cuenta que hay muchos postulados del colectivo feminista que van totalmente en contra del planteo cristiano, ¿no? No solamente esto de la opresión de la mujer, el tema del aborto, ¿no? El tema de la misma dialéctica entre hombre y mujer, bueno, en fin, entonces al menos es un poco ilógico. Le diría, más bien, decidite, o sos feminista o sos católica o cristiana. No se puede estar, como dice en el segundo libro de los Reyes, creo que es el que se encuentra el profeta Elías, ¿no? Y les dice a los judíos que estaban coqueteando con el dios Baal, ¿no? El profeta Elías le dice, ¿hasta cuándo van a andar rengueando de las dos patas? Si vuestro Dios es Baal, sigan a Baal. Pero si vuestro Dios es Yahvé, sigan a Yahvé. No se puede estar jugando a dos puntas. O se está conmigo, dice Jesús, o se está contra mí, ¿no? El que no está conmigo, el que no recoge conmigo, desparrama. No se puede ser de Cristo y del mundo. O se es del mundo o se es de Cristo. Exactamente. No se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Hay que elegir uno. Y es una cuestión, como has dicho al principio, de lógica. Entonces, si sabemos que el movimiento feminista es que las personas tienen una concepción de que el movimiento feminista lucha por la mujer. No, el movimiento feminista es precisamente un movimiento social político que tiene como objetivo, como fin último, la destrucción de la naturaleza de la mujer. Es al revés. Entonces, y la naturaleza, ¿quién ha creado la naturaleza? Nuestra naturaleza, Dios. Cualquier cosa que atenta en contra de la creación de Dios, no se puede caminar con Dios, con la doctrina que Dios ha establecido. Y es una cuestión de lógica. Yo digo que es una matemática básica. A ver, si la Iglesia Católica está, o sea, el cristianismo está en contra del aborto, el feminismo está a favor. Entonces, el cristianismo no tolera el pecado, acoge el homosexual, pero no tolera el pecado de la homosexualidad. Ese es el que el feminismo y todas estas ideologías proponen. Entonces, el divorcio no se puede, aquí se puede. Entonces, hay una gama tan grande de cosas que son totalmente incompatibles. Sara, pero yo soy católica, soy cristiana y quiero ayudar a las mujeres.
no soy feminista, no. Significa que eres ¿qué? Cristiana, que estás ejerciendo el rol de cristiana, que es amar al próximo como a ti mismo. Correcto. Entonces, eso es fundamental. No es necesario ninguna ideología para practicar la enseñanza máxima que Dios nos dio, la caridad. Entonces, basta con que seguir la propia doctrina. Exacto. Sí. Tal cual. Padre, estamos llegando al fin. Quiero saber si quiere dejar algún mensaje a los padres de familia, a los jóvenes que están aquí nos acompañando. Bueno, en primer lugar, saber que la educación es de las acciones más divertidas y más lindas que puede existir, sin lugar a dudas, ¿no? De las más desafiantes, pero también de las más difíciles, ¿no? El arte de educar es el de los más difíciles, porque aparte no es como una receta de no sé, de un asado o de una feijoada, ¿no? No se puede. Tenés una sola opción. Tenés este hijo que tenés que intentar educarlo y tenés una única oportunidad. No tenés un manual, no hay un manual, ¿no? Entonces tenés que largarte como se pueda. Sí, a los papás, que a los que más me parece hay que dirigirse, o a los abuelos, porque a veces pasó que los hijos quizás no fueron bien educados, uno se convirtió de grande, y a veces uno ya como abuelo no tiene la oportunidad de ir para atrás con el tiempo, y a veces muchos se entristecen por eso. Bueno, saber que uno puede educar a los hijos en los nietos, ¿no? O seguir educando con el ejemplo a los hijos, ¿no? Hasta que uno se muera, no importa. Quizás no le dimos ejemplo cuando éramos más jóvenes. Bueno, tenemos siempre el tiempo, hasta el último suspiro de nuestra vida, para poder darles un ejemplo de vida cristiana. A los papás tomarse muy, pero muy en serio esto, realmente darse cuenta de lo que decíamos al principio, que la educación de los hijos empieza por la propia vida de santidad. Que no te lo da un youtuber, no te lo da un influencer, no te lo da tampoco un libro, te lo da un ejercicio de vida santa, de vida virtuosa. Me podrá servir a mí la lectura de algunos buenos libros para poder educar mi inteligencia, mi voluntad, pero después tengo que ponerlo en práctica, ¿no? Los chicos no se van a educar porque yo leí. Los chicos no van a ser buenos porque simplemente yo leí un libro de Santo Cura de Ars. No. Hace falta practicar y buscar la santidad con radicalidad. Jesús va a decir que el reino de los cielos, ¿no?, es de los que se hacen violencia, los que se vencen a sí mismos. Entonces hay que buscar esto. Y si nos damos cuenta que tenemos una vida de pecado, ya está, el pasado no existe más. Dios hace nueva todas las cosas. Y Jesús no. Nuestro Señor dice en el Apocalipsis: yo hago nuevas todas las cosas, todas. Hasta la persona que haya vivido en la vida una vida de pecado tremenda, Dios hace nuevo todo. Así que buscar con radicalidad la propia santidad, y que después el resto, como Jesús dice, se os dará por añadidura. Buscar primero el reino de Dios. Qué lindo, Padre. Muchísimas gracias, de verdad. Te agradezco mucho. Te deseo todo el mejor. Creo que la gente está muy satisfecha, y gracias una vez más por ser parte de este proyecto para elevar un poquito de educación práctica en este mes que tenemos ahí que enfrentar adelante. Muchísimas gracias de verdad por participar. Dios te bendiga muchísimo y te pague mucho. Gracias a ustedes, Dios los bendiga mucho y feliz mes sagrado corazón de Jesús. Gracias, nos vemos. Adiós. Chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.